De niño, crecí en una pequeña comunidad pesquera en el lado este de Canadá, rodeado por el Golfo de San Lorenzo y el bosque boreal. Toda la tierra era de aproximadamente 4,000 pies cuadrados con un número aún menor de residentes, dispersos a lo largo de Main Street, la carretera principal que atravesaba nuestro pequeño pueblo, y casas de campo esparcidas entre áreas de árboles que se convirtieron en residencias cuando la agricultura dejó de ser rentable. En total, nuestra comunidad estaba rodeada por una vasta extensión de océano y un aparentemente interminable manto de árboles que cubren más del 55% de todo Canadá. Pasé la mayor parte de mi vida cazando en esos bosques, así que puedes imaginar mi alegría cuando mis padres me regalaron un perro de caza. Sandy era un perro pastor de Shetland, y aunque estaban más adaptados para pastorear y rastrear ovejas en llanuras herbosas, en lugar de conejos y ciervos a través de densos bosques, eso no me detuvo de llevarlo conmigo en cada excursión que podía. Sandy había estado a mi lado en suficientes viajes de caza y se había acostumbrado a despertarse justo antes del amanecer. Y en algunas ocasiones, me ayudó a rastrear pequeñas presas como ardillas y conejos a través de áreas considerablemente grandes del bosque. Sandy no era mi propiedad y no se le trataba como tal. Sandy era un miembro de la familia. Mi mejor compañero y mi amigo más fiel. Recuerdo con cariño todas las veces que sentaba en el asiento delantero de mi camioneta sin que se lo dijera, listo para ir a caminar a cualquier parte del bosque a la que lo llevara. Puedo decir honestamente que nunca habrá un perro que llene el vacío que Sandy dejó en mi vida. Creo que los amantes de los perros entienden ese sentimiento más que otros. Era el 30 de octubre, el primer día de la temporada de caza de ciervos. Había estado hablando con mi familia sobre llevar a Sandy, mi equipo de caza y algunos elementos esenciales a una de las cabañas que mi abuelo tenía en su apogeo, en un camino sin marcar a unos cientos de millas en el desierto por unos días. Esto fue recibido con muchas protestas, pero nada podría detenerme de pasar un tiempo buscando animales salvajes en un área que no había sido limpiada por cazadores ilegales a principios de mes. Todo estaba empacado en el viejo Ford azul, incluido Sandy, y unas horas de conducción después, estábamos instalando el campamento en una de las antiguas cabañas aisladas de mi abuelo. Pero aquí es donde las cosas se torcieron. Sandy. Lo siento mucho. Había pasado la mayor parte de mi vida en la naturaleza. Solo hubo un puñado de veces que las cosas se pusieron raras para mí, pero generalmente todo se puede explicar con razones científicas. Por eso ignoré el comportamiento extraño de Sandy las primeras noches, atribuyéndolo a los nervios de un perro capaz de escuchar los lejanos ruidos de varios coyotes, lobos, osos y alces. Este era un territorio inexplorado, por supuesto. Tenía que haber mucho tiempo para que la vida silvestre también se estableciera aquí. La primera noche fue bastante normal. Había colocado la cama de Sandy en la esquina de la sala de estar junto al televisor que parecía sacado de principios de los 90. Pensé en darle a Sandy la opción de tener un lugar para acostarse por un tiempo, a pesar de que dormía acurrucado conmigo 9 de cada 10 veces. Cerca de las 10 de la noche, Sandy miró directamente a la puerta de madera y gimió. Supuse que necesitaba hacer sus necesidades y abrí la puerta para dejarlo salir, sin preocuparme de que mi mejor amigo se alejara demasiado de mí. En cambio, sentó justo dentro de la puerta, mirando hacia el borde del bosque más allá del camino. Yo también me quedé de pie y miré por unos minutos antes de decidir que solo había escuchado a una criatura errante cerca de la cabaña. El resto de la noche fue bastante normal, y Sandy durmió conmigo sin problemas. La segunda noche, atribuye el comportamiento extraño al estrés de Sandy. Más temprano en el día, habíamos estado caminando unas millas a través del bosque más allá de la casa, y pensé que había escuchado el sonido de ramitas rompiéndose bajo algo pesado. Espero que no fuera un alce, porque mi escopeta no habría tenido ninguna oportunidad. Pero algo cambió en Sandy a lo que no presté atención en ese momento. Se agachó sobre sus patas traseras, sus patas delanteras presionadas contra el suelo. Su boca se levantó sobre sus dientes y gruñó hacia la nada.
Supuse que intentaríamos cazar de nuevo más tarde. Si lo que sea que fuera se había ido, debería sentirse listo para ello. Pero una vez que estuvimos dentro, no quiso moverse. Incluso cuando intenté que saliera y hiciera sus necesidades, solo sentó en la puerta y lloró, gimiendo para que supiera que no quería salir. Y no lo presioné. Si se orinaba en el suelo, que así fuera. Sandy nunca se había comportado mal antes y podía excusar un accidente o dos. Si realmente no quería estar ahí afuera. Debía haber sido un oso, pensé, antes de cerrar la puerta y dar por terminada la noche. La tercera noche es donde las cosas se fueron al infierno y aún no entiendo completamente lo que sucedió. Sandy no comió en todo el día. Logré disparar a un conejo temprano en la mañana, cuando Sandy decidió que no quería estar afuera más tiempo del necesario y se retiró al interior por el día. Lo cociné, le puse un poco de salsa y se lo di al perro. No hacía esto todo el tiempo, pero pensé que ahora era una ocasión especial, y tal vez un premio lo pondría de mejor humor para otra caminata al día siguiente. Pero Sandy no lo tocó. Ni siquiera lo olfateó. En cambio, sentó al lado de mi sofá, observando la puerta con atención. Lo acurruqué bajo uno de mis brazos, y él apoyó su cabeza en mi regazo. Todavía enfocado en la puerta. Después de casi 3 horas viendo cintas VHS granuladas en un televisor anticuado, Sandy comenzó a llorar, abrazándose cerca de mi cuerpo. Aquí es donde mi juicio me llevó por el camino equivocado por primera vez de muchas. Debe sonar tonto, ser el protector de mi perro en lugar de que mi perro sea el mío. Pero esta era mi familia. Supuse que si había algo ahí afuera que estaba asustando tanto a Sandy, entonces era mi trabajo hacer algo al respecto. Cargué mi 410, abrí la puerta y me quedé en el umbral esperando. Debo haber esperado al menos media hora, mirando hacia la nada. Apenas había sonido, salvo el leve zumbido de insectos y hojas susurrando en el frío viento otoñal. Los alces no son criaturas elegantes, y si fuera un alce, lo habría escuchado venir. Alrededor de los 40 minutos, Sandy salió disparado hacia la oscuridad de los árboles más allá del camino, ladrando salvajemente. Empecé a preocuparme, a pesar de mi conocimiento de que mi perro no es completamente indefenso en el bosque. Todavía había animales más grandes que les gustaría darle un mordisco si no había mucha comida para el invierno. Escuché el ladrido de Sandy desvanecerse en la distancia y luego detenerse por completo. Esperé horas de pie en el umbral con mi escopeta cargada y lista para enfrentar lo que fuera que estaba esperando en el bosque. Esperé horas para que Sandy regresara a la casa. Esperé hasta que el sol brilló a través de los árboles y luego esperé hasta esa noche, sentado en el escalón de mi porche, luchando contra la privación del sueño para ver a mi perro regresar. Sandy regresó, pero no hasta 3 días después. La niebla había llegado en ese momento y se estaba oscureciendo, la noche pintando el cielo de un azul marino. Rastrear en los últimos días había resultado inútil y comencé a preocuparme de que necesitaría irme y encontrar más provisiones para pasar las próximas noches. No podía dejar a Sandy aquí. Perdido en el bosque, frío y probablemente hambriento. La idea de que podría estar esperando ahí afuera para que lo encontrara y lo llevara de regreso a casa era lo suficientemente angustiante. Estaba empacando la bolsa que había colgado alrededor del perchero junto a la puerta con lo que necesitaría para el viaje del día siguiente. Pensé que mañana sería el último día antes de ir a la ciudad y ver si mi padre podría ayudarme a encontrar a Sandy. Era un hombre retirado del grano, pero estaba seguro de que si mencionaba el nombre de Sandy, estaría más que dispuesto a ayudarme a buscarlo. Afortunadamente, Sandy regresó antes de que hubiera terminado ese pensamiento. Lo vi desde la ventana. En el camino que lo llevaba por la carretera principal y a unos pocos metros de la casa, normalmente lo escuchaba corretear hacia la puerta y rasparla un par de veces, ansioso por entrar. Esto era diferente. Podía ver el reflejo de sus ojos como perlas verdes en la neblina turbia que había invadido la casa.
Por un momento, pensé que podría ser un animal. Pero la silueta de su cuerpo en las volutas de nubes bajas y espesas era inconfundible. Aún así, a pesar de mí mismo, dudé. Había algo diferente en su lenguaje corporal. Miré por la ventana por unos momentos más antes de que la razón superara mi instinto. Sandy podría estar herido, pensé. O peor. Abrí la puerta de golpe, pero no vino de inmediato. En cambio, se quedó ahí, observándome intensamente, y cuando no se movió, le silbé. Aquí, Sandy. Lo llamé hacia la puerta. Aquí, chico. La forma en que se movía era diferente. Era como si sus caderas se hubieran dislocado y el ángulo de sus patas cambiara de dirección con cada paso, como si hubiera olvidado cómo caminar correctamente. Su cabeza estaba inclinada hacia el suelo, pero no mostraba los dientes. No parecía agresivo. La única forma en que podría describir cómo me miraba era con timidez, como si se hubiera metido en algo que no debía. Yo le hubiera gritado por ello. Pensé que podría haberse lastimado al saltar al escalón elevado si se dislocó las caderas, pero lo hizo bien. Su mitad trasera se balanceó un poco. Curiosamente, sus patas casi se doblaron debajo de él. Pero no se desplomó. Se sentó en el escalón y no apartó la mirada de mí. No fue hasta que me moví completamente del umbral, abrí la puerta de par en par y esperé a que entrara que se movió, directamente a su cama. No se detuvo en mi mano ni me olfateó. No esperó caricias ni saltó sobre mí como solía hacerlo. Fue directamente a su cama, donde sentó y me observó durante bastante tiempo después. Regresé a la película en cuestión. Lo llamé un par de veces, pero no respondió. Sus orejas no se alzaron ni al sonido de su voz, ni al golpeteo de mi mano en el sofá desgastado a mi lado. Extrañaba a mi amigo, pero no estaba dispuesto a moverlo físicamente hacia mí. Había algo en él que decía que no debería haberlo dejado entrar, pero lo atribuí a tonterías y, unas horas después, me fui a la cama. Cuanto más pienso en ello, no recuerdo que parpadeara ni una vez. Se sentó allí como una estatua y cuando apagué la luz, aún podía ver el reflejo de verde jade siguiéndome mientras entraba en la habitación y cerraba la puerta. Podría jurar que lo escuché caminar en la noche. El sonido de uñas haciendo clic contra el suelo de madera acercándose a la puerta de mi habitación. Pero eran lentos y deliberados. No eran como la rapidez de Sandy al darse cuenta de que me había ido a la cama y venir a acurrucarse. Escuché los ruidos detenerse fuera de mi dormitorio. Pero no escuché su gemido. No pensé nada de eso y caí en un sueño profundo. Cuando me desperté por la mañana, supuse que debía haber sido un sueño. Sandy seguía sentado en la posición erguida en la que lo dejé cuando me fui a dormir. Era como si no hubiera movido un músculo en toda la noche y cuando dije buenos días, no movió ni la cola. No me siguió a la cocina, pero se detuvo en la puerta cuando puse su cuenco en el suelo y lo llené con comida para perros del supermercado. Una vez más, su mitad trasera se movió de manera extraña mientras se acercaba lentamente hacia mí. Había una sensación persistente de que algo era inquietante sobre su apariencia ese día. Era como si hubiera crecido un poco durante la noche. Sandy se agachó de nuevo, como cuando se dirigía a la puerta la noche anterior. No entró en la cocina. Supuse que debía tener hambre después de estar tanto tiempo en la naturaleza, pero me miraba como si esperara que me acercara un poco más en lugar de tocar la comida. No hace falta decir que, después de unos momentos de un concurso de miradas entre mi perro que no parpadeaba yo, dejé de lado esa tontería y llamé su nombre en voz alta. Ni siquiera un pestañeo. No quería acercarme más a mi perro para dejar la puerta de la cocina. Pero este era mi Sandy. Y el mayor daño que había hecho era comer moscas. Seguro, al pasar junto a él, giró y su cuerpo se balanceó de manera antinatural. Pero no se movió hacia mí. Cuando me fui ese día, no pude encontrar nada.
Las huellas de ciervo en el barro se habían hecho unos días antes y se enfriaron en senderos naturalmente formados a través del bosque. Ni siquiera podía escuchar insectos o pájaros o incluso el aullido de un coyote cercano. Los únicos sonidos a millas de distancia del campamento eran mi propia respiración y el sonido de hojas crujientes bajo mis pies. Cuando el sol comenzó a ponerse, comencé a regresar, pero debería haber empacado mis cosas y haberme ido. Justo detrás de un grupo de árboles, con la casa apenas visible más allá del ascenso, pensé que había descubierto la razón por la que los animales habían abandonado este lugar. En general, cuando hay muertes masivas de animales, eso generalmente significa que algo está mal en el área de la matanza, y la vida silvestre suele ser lo suficientemente inteligente como para salir de allí. Incluso los gatos están criados instintivamente para no gustarles beber de agua que está cerca de donde está su comida, porque si ves un animal muerto cerca de un arroyo, pensarías que el arroyo estaba contaminado y encontrarías otra fuente de agua. Cientos de ardillas estaban destripadas y esparcidas por el césped en un círculo casi perfecto. La mayoría de ellas fueron desolladas vivas, pero cuando me volví para vomitar todo el contenido de mi estómago, había unas pocas docenas que estaban al revés. No pude evitar vomitar repetidamente mientras intentaba caminar alrededor del círculo de pequeños órganos y cuerpos destrozados, no solo por la vista, sino porque el olor no era divino. No sé cuánto tiempo habían estado allí, pero si me hubiera topado con esto antes, me habría ido con Sandy inmediatamente después. Gradualmente, los cuerpos se detuvieron y se dispersaron en una ardilla muerta aquí y allá. Lo más grande que logré encontrar, a solo unos pocos pies del terreno de alimentación impío, fue un ciervo. Parecía como si algo hubiera decidido desollarlo vivo desde el cuero hasta el cuello, y colgar parte de su piel sobre una rama como si alguien estuviera cuidando el cuero. No sé cuánto tiempo había estado allí, pero olía como si hubiera estado muerto durante bastante tiempo, a pesar de que no había ni una sola mosca. La cabeza había sido cortada limpiamente justo por encima de los hombros y cuando me di cuenta de que los órganos habían sido removidos, pasé de un paso a través del bosque a un trote. Afortunadamente, la cabaña no estaba muy lejos. Vomité una última vez, me limpié la boca con la manga de mi camisa y miré hacia la casa para ver a Sandy observándome desde la ventana. Intenté razonar conmigo mismo y decirme que el comportamiento extraño de Sandy podría haber sido trauma. Sé que es estúpido pensarlo ahora, pero en ese momento, era la única explicación razonable que tenía para evitar volverme loco. El cuerpo alargado podría haber sido simplemente la soledad afectándome. Sandy había notado que algo andaba mal con este lugar y en cuanto lo notó, debería haber tomado esta advertencia y haberme ido de regreso a la ciudad. Una vez que la puerta se cerró detrás de mí, comencé a empacar la comida y los elementos esenciales de nuevo en las cajas, moviéndome rápidamente para tratar de meter mis cosas en la camioneta antes de que llegara la noche. Sería peligroso intentar maniobrar por los senderos de noche. Dado que las colinas de Callis Mountain eran empinadas y en la oscuridad total con mi único compañero siendo mis faros, habría sido fácil deslizarse por un barranco y nunca ser escuchado de nuevo. No quería quedarme una noche más. Pero no tenía otra opción. Había regresado a la casa justo momentos antes de que el sol finalmente se retirara más allá del horizonte, y estábamos bañados en un cielo azul marino una vez más. No presté atención a Sandy. Simplemente sentó en su cama y me observó empacar. Pensé que no había daño, no había falta. Tiraría sus cosas en el maletero por la mañana y estaríamos de regreso en la ciudad antes de la noche del día siguiente. Mirándolo solo por un momento, fue un pensamiento pasajero que se veía un poco más largo hoy. Y me fui a la cama. Fue difícil conciliar el sueño durante las siguientes horas. Debía ser cerca de las 4 o 5 de la mañana cuando lo escuché. El sonido de un silbido. El mismo silbido que solía llamar a mi perro. Me invadió un sudor frío cuando me di cuenta de que quienquiera que hubiera masacrado a esas ardillas, colgado la piel, dejado lo que no necesitaba, bien podría haber irrumpido en mi casa.
La puerta de mi habitación no hizo ningún sonido cuando la abrí lentamente. Afortunadamente. Esperé un momento escuchando a alguien llamar a mi perro por unos segundos más antes de atreverme a asomar la cabeza por el marco de la puerta para echar un buen vistazo a lo que sea que pudiera haber lastimado a Sandy. La puerta exterior estaba abierta, y todo lo que vi fue la mitad trasera de Sandy, demasiado larga y delgada, casi enrollada alrededor de la parte trasera de la puerta. Su mitad delantera estaba afuera. Lo que fuera que imitaba a mi perro. Estaba silbando lentamente, llamando a Sandy, cuando podría jurar que se había agachado al suelo nuevamente, y dijo, Sandy, con la voz más espantosa que jamás había escuchado. Cerré la puerta tan suavemente como la había abierto. No sé cuánto tiempo esperé con la espalda presionada contra la puerta. Sabía que dejé mi arma en la bolsa en el perchero, y sé que no dormí. Esperé hasta ver el sol romper el horizonte y luego esperé un poco más. Hasta que debió ser mediodía y finalmente reuní el valor para abrir la puerta de nuevo y correr hacia la camioneta. No moriría en ese lugar. Sandy se había ido y la puerta estaba abierta. Su comida estaba intacta, pero la nevera estaba abierta y toda la carne había desaparecido. No me molesté en empacar sus cosas. Solo me eché la bolsa al hombro y me dirigí al Ford tan rápido como pude y encendí el motor. No puedo describir la sensación que me invadió al darme cuenta de que no tenía que dejar a Sandy en este lugar. La idea de que podría estar muerto nunca pasó por mi mente. No creo que pudiera lidiar con el conocimiento de que lo que permití entrar en mi casa, lo que destripó a esos animales, podría haberle hecho lo mismo a él. Me dirigí por los caminos sinuosos y carreteras tan rápido como pude sin desviarme de los acantilados. Sentía que estaba dando vueltas en círculos por este laberinto que me llevaría de regreso a esa casa. Pero cuando llegué al pavimento en el tramo de carretera de regreso a la ciudad, sentí un alivio inundarme, pensando que estaba a salvo. Justo cuando me estaba desviando hacia el cemento, sentí algo duro golpear el parabrisas trasero, enviando vidrio roto al asiento del pasajero. Solo vislumbré la cabeza decapitada del ciervo atrapándose en el vidrio intacto y cayendo al asiento trasero. Lloré la mayor parte del camino a casa, apretando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Ojalá pudiera terminar esto con una nota positiva. Ojalá pudiera decirte que encontré a Sandy esperando en casa por mí. Ojalá pudiera decirte que eso fue todo. Una experiencia traumática en el bosque y que lo superaré con el tiempo. Pero anoche, me costó dormir. Seguí reproduciendo todo el viaje a Cali Mountain en mi cabeza. Supuse que no dormiría por un tiempo y me quedé allí, escuchando el viento a través de mi ventana abierta. Podría jurar que escuché el silbido que solía usar para llamar a mi perro, viniendo desde el borde del bosque. Si vas de viaje con tu perro, te aconsejo que no lo pierdas de vista por mucho tiempo. Lo que regrese podría no ser tu perro.